Uno, grabando. Buenos días con todos y todas, mi nombre es Álvaro Armas. A continuación les voy a dar la clase demostrativa de lo que es dominio social, para lo cual es necesario que ustedes conozcan que la clase está sustentada sobre la base del método ERCA, que se refiere a la enseñanza, razonamiento, conocimiento y aprendizaje durante la clase impartida, ¿sí? El objetivo de esta clase es conocer los principales hechos históricos que llevaron al Ecuador al auge petrolero y las consecuencias sociales que trajo la explotación de petróleo, sobre todo en la Amazonía ecuatoriana, ¿sí? Antes de empezar, quiero partir definiendo el concepto de lo que es el boom petrolero o la bonanza petrolera. Un boom petrolero se refiere a la etapa social, política y económica en la que un país avanza gracias a la explotación de este recurso natural como es el petróleo, ¿sí? Para hablarnos del boom petrolero, primero es necesario e indispensable abordar de manera rápida o de manera breve lo que fue el boom bananero y su posterior declive. ¿Alguien me puede decir qué entiende sobre lo que es el boom bananero o qué sabe acerca del boom bananero? La explotación del banano. No necesariamente la explotación del banano, pero sí la exportación del banano como un eje sostén de la economía ecuatoriana. Durante 1948 y 1950, Clemente Yerovi, ¿tiene conocimiento de quién fue Clemente Yerovi y qué incidencia tuvo en la exportación del banano en el país? No. Bueno, les voy a comentar. Clemente Yerovi fue el ministro de Economía durante la administración de Galo Plaza Lazo, ¿sí? Este ministro de Economía presenta el proyecto de la exportación del banano como un sostén de la economía ecuatoriana a través de un modelo agroexportador, es decir, un modelo basado en la agricultura, en la exportación del banano y el cacao. ¿Qué se les viene a la mente cuando yo digo un modelo agroexportador? Exportación de la industria de la agricultura. Es un modelo, sí, va por ahí la respuesta, pero es un modelo que está sustentado en la agricultura y en la exportación de la materia prima hacia países industrializados. Consideremos que durante el año 1948 y 1965 el banano tuvo una presencia preponderante en el mercado internacional, ¿sí? Sobre todo fortaleció la economía ecuatoriana de manera que se convirtió en un sostén básico para las familias ecuatorianas. Aquí aparece la primera clase social, que se refiere a la clase media, ¿sí? Durante los años 60 el Ecuador todavía era un país subdesarrollado, no contaba todavía con vías desarrolladas, vías de acceso, no contaba con la infraestructura necesaria como para considerarse un país netamente industrializado. Durante esta década de los años 60 es necesario que ustedes conozcan que este periodo de boom bananero parte desde 1948 hasta 1965 aproximadamente, y durante la década de los 60 el Ecuador, como ya les había informado, era un país netamente subdesarrollado, ¿sí? En esta década el Ecuador sufrió un estancamiento en la exportación del banano, que trajo consecuencias desastrosas a la economía ecuatoriana, sumiéndola en una crisis nefasta. Las consecuencias de estas crisis a causa del estancamiento del banano tienen como causas primordiales el declive del modelo agroexportador del siglo XX. Uno, se devalúa la moneda, y al devaluarse la moneda empiezan a dispararse los productos o los insumos de primera necesidad. ¿Cuáles son los insumos de primera necesidad o qué son los insumos de primera necesidad? ¿Qué se les viene a la mente cuando yo digo insumos de primera necesidad? Los recursos básicos para la familia. Exactamente, son los insumos o los productos o los recursos que nos permiten tener una calidad de vida en armonía, una calidad de vida en la que el ser humano pueda satisfacer todas sus necesidades, ¿sí? Como el jabón, el papel higiénico, el agua, los alimentos, etc. Siguiente diapositiva, por favor. Luego de la caída del modelo
exportador, el Ecuador entró en un periodo de transición económica y acelerada modernización que implicó el afianzamiento de lazos con el sistema capitalista a través de características como la inversión de las grandes industrias y las empresas petroleras. Es decir, se empiezan a concesionar a las empresas petroleras grandes extensiones de terreno con fines de explotación y exploración de petróleo. Además, existe una gran aceleración del crecimiento industrial, sobre todo de las industrias petroleras, porque el Ecuador ya empieza a generar sus propias industrias para exportar el petróleo a otros países. Además, el establecimiento de industrias como son en las grandes ciudades Quito y Guayaquil. Siguiente diapositiva, por favor. Para abordar todo lo que fue la explotación del petróleo en la década de los 70, nos remontamos a 1911, donde el primer descubrimiento del primer pozo petrolero se da en Ancón en 1911, ¿sí? Pero no es sino hasta 1925 donde la explotación de petróleo en este sitio se hace con fines comerciales, sin alcanzar el resultado esperado como un sostén para la economía del país. Sin embargo, tanto se explotó petróleo en este sitio que el Estado declara la escasez de este recurso natural dentro de este territorio y se trasladan al norte de la Amazonía ecuatoriana, a las provincias de lo que es Orellana y Sucumbíos. No es sino hasta el periodo de 1964, con la entrada al Texaco Gulf, en que las exploraciones petroleras empiezan a dar sus primeros resultados altamente favorables para la economía del país. En 1972, el boom petrolero, siguiente diapositiva, por favor. En 1972, el boom petrolero viene acompañado con varios eventos históricos que trascienden de manera nacional e internacional, que repercutieron directamente en el crecimiento de la economía ecuatoriana. ¿En qué sentido? El 26 de junio de 1972, el primer barril de petróleo de la Amazonía ecuatoriana llega a la ciudad de Quito para ser exhibido sobre un tanque de guerra durante la administración de Guillermo Rodríguez Lara, más conocido como alias Bombita. La exportación de petróleo, en este sentido, en Ecuador coincidió con el aumento del precio de petróleo en el mundo. Esto repercutió directamente a la economía ecuatoriana porque al aumentar el precio del valor de petróleo en el mundo también aumentó el precio de los barriles de exportación en el Ecuador. En agosto de 1972 el precio internacional de petróleo era de $2.56 por barril. ¿Sí? En este año se inaugura lo que es SOTE. SOTE es una compañía que construye la arteria por la cual se traslada el petróleo desde la Amazonía ecuatoriana, atraviesa la cordillera de los Andes y desemboca en lo que es la refinería de Balao en la provincia de Esmeraldas. SOTE fue construida por la empresa norteamericana Williams Brothers bajo el contrato del Texaco Gulf. Aquí se producen las primeras violaciones de derechos humanos. Luego del auge petrolero que había tenido el Ecuador, en 1974, la exportación de los barriles de petróleo se ve estancada a causa de una sobreproducción. El Ecuador empezó a producir 74 millones de barriles de petróleo al año, lo que llevó a su posterior estancamiento. En ese mismo año, se reactivan las exportaciones a causa de una guerra denominada Yom Kippur. Es un conflicto librado por la coalición de países árabes entre Egipto y Siria contra Israel a causa de apropiación territorial. La Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo, la OPEP, la cual integra Egipto, Siria, Túnez e Irán, deciden no exportar petróleo a los países que apoyaron a Israel, entre ellos Estados Unidos. Aquí entra el verdadero papel de Ecuador, porque Ecuador empieza a vender petróleo a los Estados Unidos. Con los recursos que se obtuvieron del petróleo, el Ecuador
invirtió en el sector laboral. ¿En qué sentido? Con la contratación de un mayor número de empleados en el sector público, se construyeron obras de infraestructura, se invirtió en salud, se construyeron vías de comunicación como son las carreteras, para favorecer a los grandes exportadores de petróleo únicamente, más no para favorecer a la gente. Además, se invirtió en educación, se invirtió en salud, se invirtió en saneamiento ambiental, entre comillas, ya vamos a ver más adelante por qué, porque el verdadero saneamiento ambiental no fue realizado del todo. Hasta el día de hoy, hasta la actualidad, podemos ver una grave contaminación ambiental en la Amazonía ecuatoriana. ¿Por qué les decía que entre comillas se invirtió en un saneamiento ambiental? ¿Por qué? Porque con la entrada de Texaco contamina alrededor de 480 millones de hectáreas de selva virgen. Además, no cumplieron con las debidas normas ambientales que el Ecuador de ese entonces establecía para la explotación de petróleo. Texaco arrojó alrededor de 16.000 millones de galones de agua tóxica en ríos y esteros, lo cual afectó de manera directa a un número aproximadamente de 30.000 personas que viven en la Amazonía ecuatoriana, las cuales se vieron afectadas a la salud adquiriendo cáncer, adquiriendo mutaciones en niños, adquiriendo enfermedades irreparables para la salud de los seres humanos. En este sentido, en la Amazonía ecuatoriana hasta la actualidad existe 3 veces más de probabilidades de contraer cáncer que una persona que vive en una zona libre de contaminación. Una vez terminada la clase a manera de retroalimentación, quiero que por favor me respondan las siguientes preguntas. ¿En qué año se produce el boom petrolero? En 1972. Perfecto, en 1972. ¿En qué presidencia se produce este boom? Presidente Guillermo Rodríguez Lara. Exactamente, en el año 1972 estaba al mando Guillermo Rodríguez Lara después de haber sido derrocado José María Velasco Ibarra. Quien asumió la presidencia fue el general Guillermo Rodríguez Lara. Y la última pregunta, quiero que me respondan cuál o cuáles fueron las causas para que el Ecuador decida activar su economía sustentada en la explotación de petróleo. La caída del modelo agroexportador del boom bananero. Exactamente, con la caída del modelo agroexportador del siglo XIX en pleno boom bananero, a causa también de la devaluación de la moneda y la inflación de los precios de los insumos de primera necesidad. Eso ha sido todo por hoy en esta clase demostrativa. Mi nombre es Álvaro Armas, espero que les haya gustado. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchísimas gracias.